escuchado alguna vez del síndrome de burnout o síndrome del quemado? En este video te voy a mostrar cómo podemos pasar al lenguaje de los datos esta problemática para poder estudiarla y proponer soluciones para resolver el problema. Nos guiaremos por mi metodología de la arquitectura de la toma de decisiones basadas en datos y te mostraré paso a paso cómo partimos de una pregunta ante algo que desconocemos y que da inicio a todo estudio y al análisis estadístico de los datos. Y finalmente veremos las recomendaciones que podemos hacer en función de nuestros hallazgos. Hay muchas áreas en las cuales lamentablemente el burnout es muy común. Se trata de un síndrome que experimentan muchos trabajadores y es una sensación de cansancio muy fuerte que dificulta muchísimo trabajar y disfrutar de nuestras tareas. Yo he pasado por eso alguna vez. Y hoy vamos a analizar unos datos de un estudio de burnout en profesores de educación superior. La mayoría de las políticas educativas y las investigaciones se centran en los estudiantes. Sin embargo, es muy importante conocer también los problemas que atraviesan los profesores. Antes de ir a este interesante caso de estudio, te cuento que mi nombre es Natalia Rojas y ayudo a profesionales e investigadores a desarrollar una excelente habilidad para realizar análisis estadísticos, para que puedan aportar estudios valiosos en sus trabajos que les permitan destacar y entregar soluciones para mejorar el mundo. Si quieres aprender estadística de una forma simple y aterrizada al mundo real, dale like a este video y suscríbete al canal dando clic al botón acá abajo para que no te pierdas ningún contenido. Hacer un análisis estadístico para entender mejor un problema y proponer soluciones es un proceso. Esto significa que debemos abarcar una serie de pasos para lograr el objetivo. Muchos profesionales se pierden porque no logran visualizar el proceso completo o porque desconocen algunas de las partes de este proceso. Muchos mencionan que les falta una estructura, así que para ayudarlos junto a mi equipo creamos una metodología que literalmente es una estructura para orientarnos en el proceso. La llamamos la arquitectura de la toma de decisiones basada en datos y consta de 5 claves o etapas. Partimos desde los cimientos, que es tener una comprensión profunda de lo que estamos haciendo y lo que queremos saber a través de los datos. Luego pasamos por la preparación de los datos, que es nuestra materia prima, para después recién hacer los análisis estadísticos. De esto tendremos una serie de resultados que tendremos que interpretar para finalmente en el techo del edificio podamos hacer las recomendaciones y darle valor a esta información que hemos creado. Vamos a ello. Etapa número 1. Vamos a comenzar ahora por los cimientos, la comprensión profunda del problema que estamos estudiando y los datos que usaremos en el análisis. Este caso de estudio trata sobre una investigación que estamos realizando junto con un colega investigador de Ecuador sobre burnout en profesores de un instituto de educación superior de la ciudad de Latacunga. El síndrome de burnout, o también conocido como síndrome del desgaste profesional, síndrome del quemado o síndrome de la fatiga en el trabajo, fue declarado por la Organización Mundial de la Salud en el año 2000 como un factor de riesgo laboral debido a su capacidad para afectar la calidad de vida, la salud mental e incluso poner en riesgo la vida del individuo que lo sufre. Gil Monte lo describe como una respuesta al estrés laboral crónico integrado por actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las que se trabaja y hacia el propio rol profesional, así como por la vivencia de encontrarse realmente muy agotado. La idea de realizar este estudio surge tras observar que la mayoría de estudios y políticas en el ámbito de la educación se suelen enfocar en los estudiantes, lo que está muy bien. Sin embargo, no se sabe mucho sobre la situación laboral de los profesores, quienes son un elemento crucial en el éxito de las medidas educativas. Entonces surge la pregunta de cómo se encuentran estos profesores. Y aquí va una idea importante. Todo estudio parte del hecho de que no sabemos algo con certeza. En este estudio tenemos una sospecha, pero necesitamos información para estar seguros y a través de los datos vamos a crear esa información para poder responder a nuestras preguntas. En este estudio en particular tenemos algunas preguntas, cosas que no sabemos pero que queremos entender. Primero, ¿cómo son estos profesores? Si es que los caracterizamos en términos de su edad, sexo y ocupación. ¿Estos profesores están padeciendo efectivamente del síndrome de burnout? Y si fuese así, ¿hay algún grupo de profesores que lo padece con más frecuencia o mayor intensidad o es igual para todos?
El burnout es una condición que se vive a nivel interno, físico y emocional de las personas, pero gracias a un instrumento de medición documental validado, se puede transcribir al lenguaje de los datos esta experiencia subjetiva de cada individuo. En este estudio utilizamos el Maslach Burnout Inventory, creado en 1982 por la psicóloga Christina Marlatt de la Universidad de Berkeley, California, y el psicólogo Michael Leiter de la Universidad de Acadia, Escocia, en 1986. Y es desde ese año el instrumento más importante en el diagnóstico de esta patología. Con nuestras preguntas claras sobre lo que queremos saber y los datos recolectados, ahora vamos a ir a la siguiente etapa, donde prepararemos nuestra materia prima para el análisis estadístico. Etapa número 2. En esta etapa realizamos la preparación de los datos. No podemos ir directamente al análisis porque antes tenemos que ver que nuestra materia prima esté limpia y ordenada. En esta recolección de datos se utilizó una herramienta llamada Kobo Toolbox y se pueden descargar los datos en un archivo Excel. Acá tenemos que chequear que los datos estén ordenados y limpios. Vamos a ello. Que te quiero mostrar es el cuestionario del Maslach Burnout Inventory, que es un cuestionario que está constituido por 22 ítems donde los profesores, en este caso cada uno de ellos los con números del 1 al 6 que reflejan estas categorías de frecuencia, y bueno, ellos respondieron estas 22 preguntas y en función de eso se calculó un puntaje para 3 dimensiones: las dimensiones del cansancio emocional o el agotamiento, otra dimensión que es de la despersonalización y una tercera dimensión que es de la realización personal. Entonces, en función de estas dimensiones se calcula con esta forma en que está diseñado el instrumento y podemos saber si es que la persona tiene o no burnout. Entonces, eso primero, y te voy a dejar el enlace a este instrumento para que tú lo puedas revisar, te lo dejo en la caja de la descripción. Y lo otro que te quería mostrar es que esta investigación, los datos se pasaron a un formulario en esta herramienta que se llama Kobo Toolbox, ¿vale? Que es muy similar a Google Forms, es gratis y funciona súper bien. Entonces, una vez que se aplicó esta encuesta, este cuestionario a los profesores, en esta herramienta se fueron almacenando los datos y después estos datos se pueden descargar, ¿bien? Entonces acá tengo los datos y aquí lo que tenemos que chequear en esta etapa del estudio son dos cosas. Lo primero es que los datos estén ordenados. ¿Y qué orden necesitamos para poder hacer un análisis estadístico? Esto es que cada caso esté en una fila hacia abajo, ¿vale? Entonces aquí cada fila hay datos de un profesor y tenemos profesores diferentes en filas hacia abajo. En total tenemos a 95 profesores y en las columnas tienen que estar las variables. En este caso tenemos como variable el género, la etnia, la edad, saber si es que el profesor tuvo algún tipo de capacitación en temas de bienestar, dónde trabaja, en qué carrera imparte clases, que es profesor. Y acá tenemos en las columnas, ¿cierto?, las respuestas que ellos dieron a estos 22 preguntas de la escala del burnout. Y al final tenemos 3 dimensiones, que es el cansancio, la despersonalización y la realización personal. Entonces, en este caso los datos están ordenados, no tenemos que transponerlos ni nada porque la herramienta de recolección los ordena de la forma correcta para poder hacer el análisis estadístico, con los casos en las filas, y en las variables tenemos, en las columnas están las variables. Lo segundo que tenemos que chequear que esté limpio es que estos datos estén, por ejemplo, en una misma escala. Por ejemplo, si estamos preguntando edades, que en las edades solo tengamos números, ¿vale? Que no estén escritas con texto o que tengamos números y texto. Y, por ejemplo, en las variables, que son las preguntas de esta escala, que solamente tengamos acá, por ejemplo, números entre el 1 y el 6. Y eso lo vamos a chequear. ¿Cómo lo podemos ver? Podemos usar la herramienta del filtro. Acá vemos que tenemos solamente números entre el 0 y el 6 y eso está correcto. En general, estos datos están limpios y están ordenados y por lo tanto podemos hacer un análisis estadístico. ¿Cómo nos podemos llevar estos datos al SPSS, que es el software donde voy a hacer el análisis? Se puede hacer en cualquier otro software. Yo uso este porque me es más cómodo. Abres SPSS, vas acá donde dice archivo, importar datos y nos vamos a traer los datos desde Excel. Puedes traer datos desde cualquier otro programa. Das clic acá en el archivo donde están tus datos. Y acá tienes que elegir la hoja de Excel donde están los datos listos para trabajar. En mi caso los dejé ordenados y limpios en esa hoja. Eliminas espacios antes y después y das clic en aceptar. Y de esta forma te traes los datos para poder trabajarlos acá
en SPSS. Lo último que tendríamos que hacer para preparar nuestros datos es chequear las etiquetas, ¿vale? Por ejemplo, acá tenemos la variable sexo que está codificada con el 1 como masculino y el 2 como femenino, y tenemos que colocar esas etiquetas para que no nos aparezcan solamente los códigos. Entonces colocábamos acá en la variable sexo, por ejemplo, que 1 es masculino. Vamos a colocar acá la etiqueta. 2 es femenino. Damos clic en añadir, clic en aceptar, y ahora en nuestra vista de datos ya no nos aparecen los códigos, aunque si quisiera verlos doy clic acá y puedo ver, ¿cierto?, la categoría a la que realmente pertenece cada uno de estos profesores. Lo mismo tenemos que hacer con todas las otras variables, colocar las etiquetas que correspondan a esos códigos. Yo ya lo avancé un poquito para no hacer tan largo el video, y acá están todos los datos con sus códigos y con el tipo de variable correcto, ¿no? Si es que es nominal, es ordinal o es de escala. Si me voy a la vista de datos, voy a ver las etiquetas, ¿cierto? Pero si aprieto acá, voy a ver los códigos, pero sobre cada código hay una etiqueta. Y ahora nuestros datos están listos para poder hacer un análisis estadístico. Etapa número 3, análisis de los datos. Esta es la parte más técnica de todo el proceso y la que requiere que sepamos de análisis estadístico, desde cuál técnica vamos a utilizar, cómo la ejecutamos y luego cómo interpretamos los resultados. Hay dos criterios claves que nos van a ayudar a identificar el análisis adecuado. Por un lado, saber en qué nivel de investigación estamos, y por otro, con qué datos estamos trabajando, si son números o si son categorías. En cuanto al nivel de investigación, aquí queremos describir primero los datos. A este nivel hacemos análisis de una variable a la vez y es lo que vamos a hacer primero. Después queremos ver si hay relación entre el burnout y las variables sociodemográficas como el sexo, la edad y otras. Entonces, también vamos a hacer análisis de dos variables a la vez. Primero vamos a comenzar por describir las variables una a una por separado y después vamos a ir a las relaciones. Bien, lo primero que vamos a hacer y lo que nos interesa normalmente es poder describir las variables con las que estamos trabajando. Y esto va a ser importante para después para la interpretación de los resultados, que lo que nosotros estamos analizando es a 95 profesores, ¿cierto?, de esta institución de educación superior, y queremos conocerlos y también queremos saber si es que están padeciendo o no de este síndrome de burnout. Entonces, cuando lo que nosotros queremos es conocer, describir, poder identificar, ¿cierto?, estas variables, lo que se hacen son análisis de tipo descriptivo. Esto es tomar una variable a la vez, por ejemplo, el género, la etnia, la edad, si es que han recibido capacitación o no, una por una, y la vamos describiendo. De esta forma vamos a ir conociendo a estos 95 profesores en estas diferentes características de ellos. Entonces, las variables categóricas, que son aquellas cuyas variaciones son categorías, se clasifican entre las nominales, que son las que tienen este símbolo, que quiere decir que las variaciones posibles no tienen un orden jerárquico entre sí. Por ejemplo, masculino y femenino, o si vive en zona urbana o zona rural. Y están las categóricas de tipo ordinal, cuyas variaciones sí tienen un orden lógico. Por ejemplo, estas escalas Likert, ¿cierto?, que van desde nunca hasta todos los días. Cada categoría tiene un orden con respecto a la otra, ¿cierto? Primero es nunca, después va pocas veces al año, alguna vez al mes, y así van avanzando. Son categorías, pero esas categorías están ordenadas. Entonces, variables categóricas y variables ordinales se describen a través de tablas de frecuencia y gráficos como gráfico de barras o sectores. Por otro lado, están las variables numéricas como la edad, y estas variables numéricas se describen con estadísticos descriptivos como la media, la desviación estándar, y gráficas como el histograma. Ahora te voy a mostrar cómo podemos hacer tablas de frecuencia para estas variables nominales y ordinales y cómo podemos ir describiendo la variable edad. Para esto vamos a ir a analizar descriptivos, frecuencia, y primero nos vamos a llevar las variables nominales. Te voy a indicar por qué. Vamos a llevar el género, la etnia, vamos a llevar estas variables que son de caracterización de estos profesores. Acá tenemos después las 22 preguntas de esta escala. Si quieres las podrías analizar una por una, pero en realidad lo que nos interesa en esta escala es conocer el resultado final, ¿cierto?, que es para cada dimensión, si es que hay presencia o no de cansancio emocional, despersonalización o si es que hay o no realización personal, y en función de estos resultados se sabe si es que hay o no presencia de burnout, que es sí o no. Esta también es nominal y la vamos a analizar acá. En formato vamos a pedir que nos muestre los recuentos
descendentes. Y ya te voy a explicar después por qué. Damos clic en continuar, vamos a pegar para dejar un registro de este análisis en nuestra sintaxis. Esta ventana se abre de forma automática cuando das clic en pegar y vamos a tener acá los resultados, que después los vamos a ir leyendo para poder reportarlos e ir haciendo la interpretación. ¿Por qué analicé juntas todas las variables nominales? Porque las nominales se trabajan con estas tablas de frecuencia y se ordenan desde la categoría que más se repite a la que menos se repite. Por ejemplo, hay más profesores hombres que mujeres. Tenés un 57,9% de profesores de sexo masculino, género masculino, perdón, y luego están las mujeres. Después, por ejemplo, en el lugar de residencia, lo más frecuente son aquellos que son de zona urbana y así hacia abajo. Por otro lado, las variables que son de tipo ordinal se analizan respetando el orden de sus valores. Voy a restablecer y ahora me voy a llevar solamente las variables ordinales. No voy a analizar las 22, aunque si quisiera ver detalle a detalle cada respuesta, lo podría hacer. Voy a enfocarme solamente en las 3 dimensiones que mide esta escala. Lo llevamos para acá y en formato vamos a dejar los valores ascendentes, tal cual. Damos clic en continuar, vamos a pegar, me voy a la ventana de sintaxis y aquí voy a ejecutar. Y si te das cuenta, en estas tablas de frecuencia de variables ordinales se respeta las categorías en el orden de la variable. Por ejemplo, el cansancio emocional va desde bajo, medio, alto y lo mismo con las otras, independientemente de cuál se repite más o menos. Por otro lado, tenemos las variables numéricas, que en este estudio tenemos solamente la edad, también tenemos unos puntajes que se calculan, pero los puntajes se usan para crear después estas categorías, estas dimensiones, así que vamos a analizar solamente la variable edad. Damos clic acá, la llevamos a la lista de dependientes y vamos a pedir un histograma para poder ver esta edad. Damos clic en pegar. Vamos a ejecutar en nuestra ventana de sintaxis y aquí vamos a tener los resultados. En la próxima etapa vamos a hacer la lectura de estos resultados y su correspondiente interpretación. Entonces acá tenemos ya todos los análisis de tipo descriptivo de las variables de caracterización de los profesores, ¿cierto? De los resultados de esta escala de burnout y tenemos también los análisis estadísticos de la variable edad. Todos estos análisis son de tipo descriptivo porque lo que estamos haciendo es describir una variable a la vez. Ahora, si quisiéramos saber, por ejemplo, si hay algún tipo de relación entre pares de variables, por ejemplo, si el profesor tiene o no tiene burnout en relación con el sexo, para ver si es que es más presente en hombres y en mujeres, o si hay o no burnout, dependiendo de si es que el profesor tuvo o no tuvo una capacitación en temas de bienestar humano, entre su lugar de residencia o entre las carreras. Esos ya son análisis de 2 variables a la vez, son análisis bivariados del nivel de investigación relacional y tienen otras estadísticas, otras técnicas para poder analizarlo. Antes de ir a eso, te comento que según esta escala de burnout, que es un instrumento que está validado, ¿cierto? Y que tiene su estructura, se dice que, o se puede concluir que una persona que responde a esta escala y que tiene burnout es aquel que tiene un nivel alto, ya sea de cansancio emocional o de despersonalización, o que tiene un nivel de realización personal bajo. Entonces, en función de estas respuestas, se utiliza una fórmula para saber si es que hay o no presencia de burnout. En este caso, este profesor sí tiene burnout porque tiene un nivel alto de cansancio emocional. Y acá, por ejemplo, este tercer profesor no tiene ausencia de burnout porque no tiene un nivel alto de cansancio emocional ni de despersonalización y tiene un nivel alto de realización personal. Bien, entonces de esa forma se calculó esta variable de burnout, que es la que nos va a permitir hacer los análisis bivariados. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a cruzar la variable burnout por las variables de caracterización, por el género, la etnia, la capacitación, la residencia y el tipo de carrera. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas, y acá nos vamos a llevar la variable burnout a las columnas y las variables de caracterización como el género, la etnia, si es que ha recibido o no alguna capacitación, lugar de residencia, la carrera a la que pertenece el profesor, para que veamos, ¿cierto?, si es que se relaciona el burnout con estas distintas variables. Acá en estadísticos vamos a pedir la prueba chi cuadrado,
para ver si es que hay una asociación que es significativa, y esto es súper importante, en casillas vamos a pedir los porcentajes por columnas. Esto nos va a ayudar un montón a interpretar estos resultados. Vamos a marcar también los gráficos, damos clic en pegar, nos vamos a nuestra ventana de sintaxis y aquí vamos a ejecutar. Y acá, bueno, en SPSS nos va a aparecer una serie de resultados que nosotros vamos a ver enseguida cómo se interpreta para que veamos qué resultados tenemos en este estudio. Etapa número 4. Análisis de los resultados. En esta siguiente etapa viene la parte de describir los resultados y hacer las interpretaciones. Y aquí hay un punto importante. Primero, describimos los resultados. Esto es mencionar lo que encontramos, sin emitir una opinión o interpretación aún. Simplemente describimos. Hagamos este ejercicio con los análisis que acabamos de realizar. Bien, ahora que tenemos todos nuestros análisis estadísticos, viene la parte de ver los resultados y hacer las interpretaciones. Y como te comentaba recién, esto tiene también como un primero, es describir los resultados, describir lo que encontramos, sin emitir opiniones aún o sin sacar conclusiones o relacionar esto con algo. Lo primero de un estudio, cuando usamos datos, es simplemente reportar aquello que nosotros estamos viendo a través de los datos. Y es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, lo primero que hicimos, y hecho acá en SPSS, tú puedes navegar entre todos los resultados. Nos vamos a ir acá al inicio. Vamos a ir viendo tabla por tabla los resultados. Lo primero que hicimos fue describir estas variables categóricas con tablas de frecuencia, que es la forma en que este tipo de variables se describe y se resume. Entonces, en una tabla de frecuencia siempre nos fijamos en el nombre de la variable, que es el género, o sea, ahora estamos analizando el género de estos 95 profesores, y vemos acá las categorías posibles. El género tiene para este grupo de profesores solamente dos opciones, masculino y femenino. Vemos acá en frecuencia cuáles son la cantidad de profesores para cada género y lo podemos ver también en porcentaje. Entonces, en las tablas de frecuencia, aquí te paso ese tip, uno normalmente se fija en qué es lo que más se repite, que en estadística frecuencia es básicamente cuántas veces se repite, qué es lo que más se repite y qué es lo que menos se repite. Entonces, acá, ¿qué es lo que vemos? La mayoría de estos profesores, el 57.9%, son hombres de género, son personas de género masculino, ¿vale? Entonces, este grupo de estudio tiene un poco más de hombres que de mujeres, 57.9 sobre 42.1. Perfecto. Ese es un primer dato de información que obtenemos de este análisis. Luego, en la variable etnia, vemos que todos mencionaron tener una etnia mestiza, 100%, o sea, no hay otros grupos de etnia acá presentes. Después, en cuanto a la pregunta de capacitación, vemos que ¿qué es lo que más se repite? Que no, ¿vale? El 75.8% de estos profesores no ha tenido nunca en los últimos 2 años, ninguna capacitación sobre bienestar humano y solamente el 24.2% sí lo ha tenido. En cuanto al lugar de residencia, lo que más se repite y más frecuente son los profesores que residen en zonas urbanas, un 84.2%. Lo que menos se repite, lo menos frecuente, son los profesores que viven en zonas periurbanas, con un 5.3%. En cuanto a la carrera donde hace clase alguno de estos profesores, vemos que los más numerosos, 19 profesores de estos 95, hacen clases en la carrera de seguridad e higiene del trabajo, seguido de contabilidad, administración financiera, y después en una proporción similar hay profesores de idiomas, gastronomía, desarrollo de software, diseño gráfico y marketing. Entonces tenemos acá un grupo de profesores, un poco una muestra, ¿no?, de profesores de todas las carreras o de todas estas carreras. Después tenemos la variable presencia de burnout, que esta sería nuestra variable como más relevante en este estudio, y vemos lo siguiente: la variable presencia o no de burnout, que se calcula en función de las dimensiones de esta escala, nos indica que el 60% de estos profesores no tiene burnout, pero el 40% de ellos, o sea, un poquito menos de la mitad, sí tiene efectivamente este síndrome y esta problemática que estábamos tratando de identificar. Y 40% no es una proporción menor, es casi la mitad, y esto ya también es un hallazgo muy relevante de este estudio. Después tenemos las variables de las dimensiones de esta escala. En cuanto al cansancio emocional, vemos que la mitad de los profesores, 50.5%, tiene un nivel bajo, pero la mitad, casi la otra mitad de los profesores, tiene niveles de cansancio emocional entre medio y alto, con un cuarto, un 25.3% de ellos que tiene un alto nivel de cansancio emocional. Por otro lado, en la despersonalización tenemos que el 54.7% de los profesores tienen un nivel bajo,
pero un 36.8 está en un nivel medio, que probablemente es algo ahí que se debe atender. Y en un nivel alto tenemos un 8.4, que es un poquito más bajo que la dimensión de cansancio emocional. Y en cuanto a la realización personal, acá lo más frecuente es el nivel de realización alto, un 69.5%, y los profesores que tienen un nivel bajo de esta dimensión es solamente un 12.6%. Bien, en este punto nuevamente solamente estamos describiendo aquello que nos encontramos, la interpretación viene en el paso siguiente. Bien, después tenemos los descriptivos y acá nos vamos a fijar en la edad, ¿cierto? Vamos a mirar la media. Estos profesores tienen en promedio 38 años, es que aproximo, son profesores por la media, podemos ver que son profesores relativamente jóvenes, ¿cierto? La desviación estándar es de 5.8, 6 años aproximadamente. Eso quiere decir que en general estos profesores tienen 6 años sobre y bajo la media. Ahí está la mayoría de las edades. El más joven tiene 28 años, el profesor mayor tiene 59. Y si nos fijamos acá en el histograma, vemos que efectivamente la mayoría de los profesores tiene por ahí entre los 33, 35 y 40 años. Es la edad predominante de estos profesores. Hay algunos poquitos que tienen más de 50 años, otros pocos que tienen menos de 30, pero la mayoría está en este rango de edades. Luego, si nos vamos al análisis bivariado, esto que tenemos acá se llaman tablas cruzadas o tablas de contingencia. Es el análisis estadístico que se utiliza cuando estamos relacionando dos variables que son categóricas. En este caso, la presencia o ausencia de burnout y el género. Bien, en este ejemplo vamos a hacer solamente tablas cruzadas porque nuestro archivo de datos tiene principalmente variables de tipo categórica. Y este es el análisis que nos permite saber si es que se da o no algún tipo de asociación, ¿vale? La relación entre dos variables categóricas se llama asociación y se estudia con tablas cruzadas, con la prueba chi cuadrado que vamos a ver acá y con este gráfico de barras apiladas. Entonces, ¿qué nos encontramos acá? Acá, cuando configuramos la tabla, yo solicité que nos muestre los porcentajes por columnas. ¿Por qué? Porque nos va a mostrar estos porcentajes que están acá. Y esto se interpreta de la siguiente manera. Del 100% de los profesores que no tienen burnout, que son 57, ¿qué proporción de ellos son hombres y mujeres? Entonces tenemos que, del 100% de los que no tienen burnout, el 57.9 son hombres y el 42.1 son mujeres. Y en los profesores que sí tienen burnout, la proporción es la misma, 57.9 y 42.1. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una categoría de género que se asocie con más frecuencia a tener o no tener burnout. Las proporciones en ambos grupos son similares. Por lo tanto, eso se dice que no hay asociación. ¿Cómo sería si hubiese asociación? Que, por ejemplo, en ausencia de burnout, el porcentaje más alto sea para los hombres y la presencia de burnout, por ejemplo, que el porcentaje más alto sea acá para las mujeres. Y ahí diríamos que la presencia de burnout se asocia con más frecuencia en las mujeres, pero no es el caso, ¿vale? Las proporciones son similares entre hombres y mujeres para ausencia y presencia de burnout. Por eso chi cuadrado es 0 y el p-valor nos indica que no hay una asociación significativa. ¿Cómo se interpreta esto acá? En esta gráfica es que la proporción de personas con y sin burnout es similar entre hombres y mujeres, donde lo más frecuente, ¿cierto? Que era cercano al 60%, es no tener burnout y cercano al 40% de sí tenerlo, pero eso es similar en hombres y mujeres. O sea, no hay un sexo que se asocie con más burnout. Lo viven de una forma similar, por lo tanto no hay asociación. Después teníamos la variable de etnia y en este caso no se puede hacer el cruce porque la etnia tenía solamente una categoría. Todos los profesores mencionaron ser de una etnia mestiza, por lo tanto es una constante y no se puede hacer este cruce. Después tenemos que la variable sobre la capacitación y tenemos acá nuevamente ausencia y presencia de burnout y tenemos lo siguiente. Del 100% de profesores que no tienen burnout, el 77.2% nunca o no ha hecho un curso en estos 2 últimos años y solamente el 22.8% sí hizo un curso. En cambio, en los profesores que sí tienen burnout, lo mismo, el 73.7% no ha tenido capacitación y el 26.3% sí se capacitó. ¿Qué vemos acá? Que tanto en los que se capacitaron como en los que no se capacitaron, lo más frecuente es no tener burnout, ¿cierto? Que es
un poquito más frecuente, y después le sigue la presencia de burnout. Y esto se comporta de una forma similar en los dos grupos. Por lo tanto, el burnout no se asocia como con más frecuencia al haber o no haber tenido esta capacitación, ¿no? Se comporta de una forma similar el burnout entre los profesores que sí fueron capacitados y los que no fueron capacitados. Por eso, acá chi cuadrado nos da un número muy cercano a 0 y el p-valor no es significativo, nos indica es mayor al 0,05 y nos indica que no hay asociación, o sea, no hay diferencias de más o menos burnout dependiendo de si el profesor tuvo o no tuvo esta capacitación. Después tenemos el lugar de residencia. Y acá vemos lo siguiente. Entre los profesores que no tienen burnout, lo más frecuente es que sean profesores de zonas urbanas, ¿cierto? Porque era la zona en la que había más profesores, son 80 de los 95, y después le sigue zonas rurales y zonas periurbanas. En cambio, en los profesores que sí tienen burnout, vamos a ver que si bien lo más frecuente igual es que sean de zonas urbanas, hay un poco más de profesores con burnout de zonas rurales y zonas periurbanas. Si lo vemos en el gráfico, vamos a ver, ¿cierto?, que efectivamente zonas urbanas lo más frecuente son los que no tienen burnout, aunque hay 30 que sí tienen, pero en zonas rurales está casi como similar, ¿no? Los que tienen y no tienen burnout, o sea, acá el burnout es un poco más frecuente y en zonas periurbanas es más frecuente el burnout. Entonces decimos que el burnout se asocia con un poco más de frecuencia entre profesores de zonas rurales y de zonas periurbanas. Ahora bien, si nos fijamos en el valor chi cuadrado y en el p-valor, nos indica que no es estadísticamente significativo, lo que nos dice que estos resultados acá con más frecuencia pueden deberse al azar. No tenemos suficientes casos de zonas urbanas, perdón, de zonas rurales y periurbanas como para poder estar seguros de que es la zona rural y periurbana una categoría, ¿cierto?, que hace que realmente esta presencia de burnout sea más grande. Pero descriptivamente vemos que, bueno, con los casos que tenemos, efectivamente los profesores de esta zona tienden a tener un poco más de burnout. Y finalmente tenemos la variable de la carrera. Acá también hay unos resultados muy interesantes y tenemos que de los profesores que no tienen burnout, que son 57, se distribuyen en estos porcentajes en las diferentes carreras. ¿Cuáles son los más frecuentes? De los que no tienen burnout son 22,8% de la carrera de seguridad e higiene, después le siguen los del desarrollo de software y después están en proporciones similares los de marketing, los de administración financiera y después las otras carreras. En cambio, en los profesores que sí tienen burnout, que son 38, los más frecuentes, la proporción más alta, está asociada a la carrera de contabilidad, ¿vale? Seguida de la carrera de seguridad e higiene del trabajo y después las otras carreras en unas proporciones similares. De hecho, si vemos en el gráfico, en las barras rojas tenemos la presencia de burnout y vamos a ver que la barra roja es más alta en la carrera de contabilidad y es como similar la presencia de ausencia en diseño gráfico y en estas carreras de seguridad e higiene también la barra es un poco más alta, a ver si la comparamos para el lado. En cambio, hay carreras donde es mucho más frecuente la ausencia de burnout como en desarrollo de software, en seguridad e higiene o en marketing. Bien, entonces acá sí vemos una asociación del burnout que es más frecuente en contabilidad y en diseño gráfico, mientras que la ausencia de burnout se asocia con más frecuencia a estas carreras, ¿cierto?, donde las barras son más amplias. Ahora bien, si bien esto es lo que nosotros observamos acá en estos profesores en función de sus resultados, el valor de chi cuadrado y el p-valor no llegan a ser significativos. De nuevo, esto nos indica que estos resultados podrían ser debido al azar porque no hay suficientes casos, la asociación no tiene la suficiente fuerza como para asumir que hay una causa detrás de ello. Pero sí podemos ver, ¿cierto?, que efectivamente a nivel descriptivo y de los profesores que estamos estudiando, hay algunas carreras donde hay un poco más de burnout que en otras. Ahora que ya tenemos una idea de todos estos resultados y que sabemos cosas que al inicio del estudio no sabíamos y que nos permiten responder las preguntas que nos hicimos al inicio, en los cimientos del edificio, viene la interpretación. Esta parte es tomar estos resultados y verlos a la luz de nuestra experiencia como investigadores en este tema, qué dicen otros investigadores sobre esto mismo y cómo se puede explicar este resultado a la luz de toda esta experiencia. Lo que acabamos de hacer es simplemente describir y mencionar
¿Cuáles son los resultados que nos encontramos al hacer el análisis estadístico? ¿No? Simplemente fui describiendo y hablando de cada uno de estos resultados. Ahora, lo que viene después es darle un sentido a estos resultados en función de lo que nosotros sabemos sobre este problema, lo que han dicho otros autores y cómo lo vamos entendiendo. Entonces, por ejemplo, acá vemos que estos profesores son hombres y vemos que además hay una proporción súper alta de profesores, casi 3/4 de estos profesores que no han tenido capacitación sobre temas de bienestar humano. O sea, y esto ya es un diagnóstico y acá nosotros en la discusión podemos poner y evidenciar este resultado y de que, bueno, probablemente puede sumar un montón, sumar capacitaciones sobre este tema de una forma más regular. Por otro lado, acá sabemos que la mayoría de los profesores son de zonas urbanas, pero cuando hicimos después el cruce de variables, vimos que estos 15 profesores de zonas rurales y periurbanas tenían un poco más de frecuencia en el burnout. Entonces ahí también habría que revisar y tal vez conversar con estos profesores para ver su situación y cómo se les podría ayudar. Bueno, después teníamos una proporción más o menos similar de profesores de distintas carreras y acá en la presencia de burnout tenemos que el 40% de estos profesores tiene esta problemática. Entonces con este resultado nosotros podemos compararlo con estudios similares, ver si es que este 40% es similar a otros países, a otros rubros, si está muy alto. Igual es casi la mitad, un poquito menos de la mitad de los profesores y es algo que requiere, ¿cierto?, de una intervención, de una estrategia, porque como veíamos al inicio del video, este síndrome puede tener unos efectos súper problemáticos para la salud y esta proporción que nos encontramos acá requiere definitivamente de algún tipo de intervención. Por otro lado, si nos vamos a interpretar las dimensiones de cansancio emocional, despersonalización y realización personal, hay algunas cosas que son interesantes. Por ejemplo, la dimensión que tiene como más frecuencia, ¿cierto?, de cansancio emocional y despersonalización, que son aquellas que hablan como de este agotamiento en los profesores, la más alta es el cansancio emocional. O sea, vemos que hay un 25% de profesores que tienen un alto nivel de cansancio, son 24 profesores, no es un número menor, es un cuarto de todas estas profesores que estamos estudiando. Y bueno, tenemos otro cuarto, 25% aprox, que está en un nivel medio. Entonces esto también requiere, ¿cierto?, ahí una intervención. Podemos citar algunos autores y colocar en la discusión, ¿cierto?, que puede explicar que esta proporción de cansancio emocional sea tan alta, casi como 50% bajo, pero la otra mitad de profesores está con niveles medios y altos. Por otro lado, llama la atención en la despersonalización que afortunadamente el nivel alto de despersonalización lo viven muy pocos profesores, solo el 8.4%, así que es un punto en el que quizás se puede trabajar con aquellos que están en nivel medio. Y otro dato interesante por acá es que hay una proporción importante, cerca del 70% de los profesores que tienen un alto nivel de realización personal. Y eso es una noticia positiva, ¿vale? Eso tiene que ver con que estos profesores disfrutan de su trabajo, entonces creo que es muy importante, acá esto es parte de la interpretación y las recomendaciones que podemos hacer, que esto es algo que hay que cuidar, ¿no? Porque la realización personal puede ser una dimensión que se ve afectada cuando estas otras dimensiones empiezan a ser un poquito más problemáticas. Entonces esto es algo que se sumaría también en esa discusión. Y en cuanto a la edad, bueno, veíamos que la mayoría son profesores adultos bastante jóvenes, entonces son profesores a los que les queda todavía por lo menos unos 20 años de ejercicio profesional y puede ser muy positivo poder hacer una intervención sobre salud ocupacional, sobre prevención del burnout, porque, bueno, queda mucho tiempo, ¿no?, de trabajo y es importante poder intervenir a tiempo. En cuanto a los cruces de las variables, veíamos que efectivamente el burnout tiene una presencia relativamente proporcional entre hombres y mujeres, no hay un sexo, un género que padezca más en proporcionalmente, ¿cierto?, que el otro, y lo que por un lado nos indica que, bueno, no hay uno que lo padezca más que el otro, pero por otro lado, tanto en hombres como en mujeres está presente este síndrome. Entonces, aparentemente con estos resultados no hay un enfoque como de género con la problemática, pero ambos tienen que ser intervenidos, ¿vale? Porque se está presente en ambos géneros. Y por otro lado, si nos fijamos en el cruce con la capacitación, vemos que en general son pocos los profesionales que se han capacitado.
Y entre los que no se han capacitado tenemos cerca de 30 profesores que están con burnout. Entonces puede sumar mucho hacer ahí una intervención. También lo que les mencionaba antes sobre los profesores de zonas rurales y periurbanas, hay una proporción más alta de burnout entre ellos que también requiere una intervención. Y finalmente, cuando analizábamos la presencia o ausencia de burnout en las carreras, veíamos que efectivamente hay algunas donde se produce más, especialmente en la carrera de contabilidad. Y acá habría que entrar a investigar un poco sobre cuáles son las condiciones de trabajo de esos profesores, pero bueno, puede ser que por la naturaleza de esta carrera, que implica mucho trabajo intelectual, mucho cálculo, por ahí los profesores se están teniendo mucho más de esta problemática comparada con otras. Entonces vemos acá muy claramente cuáles son las carreras en las que quizás habría que hacer una intervención con más énfasis y entrar a investigar un poquito más. Etapa número 5. Presentar y dar valor a los resultados. Ahora tenemos esta información que antes no sabíamos y viene presentar estos resultados y hacer propuestas de impacto. Esta es una etapa que pocos profesionales visualizan, pero que es el techo de nuestro edificio. Si una estructura no tiene un techo y queda a la intemperie, se va a deteriorar mucho más rápido. Hemos hecho un trabajo arduo al investigar y es nuestra responsabilidad visibilizar este trabajo para que genere un impacto positivo en el mundo. En este caso, con mi colega, vamos a publicar estos resultados en una revista académica donde se estudian problemáticas de sostenibilidad social y de esta forma otros investigadores pueden inspirarse y aprender y replicar este estudio en otros países. Además, estos resultados se van a presentar ante las autoridades de educación y del instituto donde trabajan estos profesores para visibilizar el problema y gestionar una estrategia para ayudar a resolverlo. Con esto terminamos por ponerle el techo a nuestro edificio y este nuevo conocimiento puede salir al mundo para generar soluciones. Espero que con este caso de estudio puedas visualizar mucho mejor el proceso completo de un análisis estadístico y si te gustaría aprender con más detalle la etapa de preparación de los datos y cómo hacer unos análisis descriptivos en diferentes situaciones, te dejo en la descripción de este video el enlace a mi curso de estadística para describir datos, una formación con la que vas a tener herramientas que pocos profesionales manejan para aportar estudios valiosos en tu trabajo. Este curso incluye acceso de por vida al material de estudio, certificación y soporte a tus dudas por mail, donde yo personalmente voy a responder todas tus consultas. Espero que este video te haya gustado y que te sea de mucha ayuda para inspirarte en tus propios estudios. Si llegaste hasta acá, no dejes de darle like a este video para que llegue a más profesionales, suscribirte al canal y cuéntame en los comentarios un aprendizaje que te llevas de este caso de estudio. Seguimos charlando allí.